Muchísimas gracias, Lu. Gracias por la generosa presentación. Gracias a todos los asistentes por dedicarnos un tiempito para tocar un tema que es tan interesante y que de hecho está tan de moda como la gestión de competencias blandas. De hecho, está tan de moda que muchas veces se genera toda una serie de información. Alguna nos resulta muy útil y alguna no nos resulta tan útil porque tenemos que saber cómo enfocarla. Entonces, la idea de este webinar es que ustedes terminen dentro de una hora con una idea un poco más clara de cómo tendríamos que hablar acerca de nuestras habilidades, acerca de nuestras competencias, cuando yo tengo que transmitirlas a alguna persona, ya sea para un proceso de selección, ya sea porque quiero vender un producto, ya sea porque estoy haciendo networking, o ya sea porque simplemente quiero que alguien identifique y reconozca alguna habilidad en mí. Entonces, esto no es una charla magistral ni es un contenido académico, es simplemente una mirada que vamos a darle, aterrizándole en muchísimos ejemplos para que ustedes puedan identificarse y ver cómo vamos conectándolos. Lo primero que les quiero contar es que hay dos grandes protagonistas dentro de este webinar: nuestras competencias y nuestros logros. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de habilidades que tenemos. ¿Ven? A veces se enfocan las competencias como la competencia es el conocimiento que uno tiene con respecto a algo. No. Desde nuestro enfoque, la competencia no es conocimiento. La competencia tiene conocimiento. Bien, yo si soy competente en algo es porque lo sé. Si yo soy competente cocinando es porque sé cocinar. Si yo soy competente en jugando algún deporte, jugando básquet, es porque sé jugar básquet. Pero no basta tener el conocimiento. Hay que saber aplicar ese conocimiento en un contexto determinado. Si yo de pronto les digo que soy excelente cocinando, no sé, comida mediterránea, es porque sé cómo cocinar esa comida mediterránea, sé cómo mezclar los ingredientes y generar platos de comida mediterránea. Pero yo puedo tener el conocimiento y no ser competente. Yo puedo haberme leído muchas recetas de cómo preparar cocina mediterránea y jamás haber preparado un solo plato, ¿no? Yo puedo haber leído un manual sobre cómo se tiene que construir, no sé, algún aparato, sobre cómo construir un televisor, haberme leído mucha información acerca de cómo construir un televisor, pero jamás en mi vida haber juntado dos piezas para armar un televisor como tal. Entonces, las competencias son habilidades en las cuales yo pongo en práctica el conocimiento que tengo en un contexto determinado. Hay muchas formas de dividir las competencias: duras, blandas, básicas, genéricas, específicas, competencias para el ámbito personal, para el laboral, para el académico. La forma de dividir las competencias ya depende mucho de qué mirada le querramos dar. Pero en el fondo no es lo más relevante en este caso, para lo que estamos trabajando en este momento. Sin embargo, vamos a enfocarnos un poquito más en la división más genérica que tiene, que son competencias duras y competencias blandas. Para no complicarnos, las competencias duras son aquellas que necesitamos para desempeñar un perfil técnico, un perfil puntual específico. Si yo tengo un dolor en la rodilla, y quiero resolverlo, quiero curarme, ¿a quién iría a ver? Lo más probable es que vaya a ver a un médico. Si alguien me dice, tienes que ir a ver a un doctor, pues, perfecto, voy a ir a ver a un amigo que es doctor en derecho corporativo. No, no es el tipo de doctor que estamos buscando, porque no va a tener las competencias técnicas para entender por qué me está doliendo la rodilla y cómo curarme. Yo voy a tener que ir a un médico, pero no voy a ir a cualquier médico, voy a un pediatra y le digo, doctor, me duele la rodilla, ¿qué es lo que puedo hacer? Probablemente el pediatra me derive a otra especialidad. Voy a un ginecólogo y le digo, doctor, me duele la rodilla, y me han dicho que vaya a un médico, y usted es médico. Lo más probable es que me diga, no, yo no me especializo en esos temas, anda donde un traumatólogo, evidentemente. Es un traumatólogo el que va a mirar mi rodilla y me va a decir, a ver, ¿por qué te duele la rodilla? ¿Dónde te duele? Va a evaluar, va a hacerme algunas pruebas. ¿Y por qué ese médico específico, ese traumatólogo, es quien me podría ayudar? Porque tiene las competencias técnicas para entender cómo funciona una rodilla y qué patologías tiene una rodilla y qué probables lesiones puede tener una rodilla. Si voy donde un carpintero, donde un abogado, donde un futbolista,
donde un psicólogo o donde un administrador, lo más probable es que miren mi rodilla y digan, mira, alguna vez me dolió la rodilla, tómate tal pastilla, pero de una manera mucho más intuitiva, porque no va a tener las competencias técnicas para entender. Yo les aseguro que en este momento a cada uno de ustedes, somos 29 participantes, a cada uno de ustedes yo les digo, cuéntame acerca de quién eres profesionalmente y todo el mundo va a saber con una relativa certeza describirme su perfil profesional. Yo soy ingeniero enfocado en operaciones, yo soy administrador enfocado en finanzas, yo soy economista enfocado en gestión macroeconómica. Cada uno de ustedes me va a poder describir con más o menos certeza en qué consiste su perfil profesional. Ahí se van a estar enfocando en sus competencias técnicas. Hay otro tipo de competencias que son las competencias blandas. Estas son las que están mucho más de moda, que en este momento nos dicen las competencias blandas son tanto más importantes que las competencias técnicas, hay que aprender a gestionar nuestras competencias blandas, cómo potenciar nuestras competencias blandas. Y es cierto, porque esta definición es una definición mucho más amplia. Las competencias blandas son básicamente, desde este enfoque, todas las competencias que no son técnicas, que suelen ser competencias relacionadas con interacción, competencias que pueden trascender a nuestro perfil profesional. Y de hecho todas las tenemos. Trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, manejo de la presión, comunicación, y podemos en realidad generar infinitas categorías de competencias blandas. ¿Cuál es el problema con las competencias blandas? Que son genéricas. ¿Qué quiere decir que sean genéricas? Que todos las tenemos. Vamos a entrar con detalle a esta parte, solamente quiero contarles un poquito así a modo de spoiler, que el problema con las competencias blandas es que si todas las tenemos, cuando llegamos a una entrevista, un proceso de selección o queremos vender un producto y nos enfocamos en las competencias genéricas, estamos hablando de algo que tenemos todos. Es como que me pregunten a mí, Mauricio, dime unas 3 competencias que destaquen de tu perfil, que no sean técnicas. A ver, bueno, yo sé leer, soy capaz de sumar y tengo capacidad para comunicar. Perfecto, pero eso tiene cualquier otra persona. De hecho, en este momento, todos los 30 participantes que somos aquí, tenemos la capacidad de leer, tenemos la capacidad de comunicarnos, podemos sumar. Sería raro que de pronto alguno no tenga esta habilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciarlas? Sobre todo, si luego tenemos que conectarla con otro concepto que es muy importante, que son los logros. Los logros son resultados que hemos alcanzado a lo largo de nuestra experiencia que generan valor. Bien, un logro es algo que nosotros pudimos obtener gracias a las habilidades que pusimos en práctica, que nos ayudó a generar un valor determinado. Hay una relación que se va a evaluar sí o sí o sí en todo proceso de selección y en toda evaluación de nuestros servicios profesionales. La relación entre nuestras habilidades y nuestros logros. Siguiendo el tema del médico, supongamos que estoy mal de la rodilla y mi traumatólogo me dice, Mauricio, esta rodilla tenemos que operar. Te la voy a operar yo. Ah, perfecto, doctor, muy bien. Entonces se me ocurre preguntarle, doctor, ¿y a cuántas personas ha operado del mismo problema que tiene mi rodilla? ¿No? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cuál suele ser el resultado? Entonces me dice, bueno, mira, la verdad es que tú eres la segunda persona que voy a operar en mis 20 años de experiencia como médico, y la persona que operé la vez pasada quedó de más o menos tirando para bien. Entonces, evidentemente, yo voy a buscar otra opinión porque este médico no me parece que tenga los resultados que a mí me satisfacen si me voy a someter a una operación de la rodilla. Y encuentro a otro médico y a este médico le digo, doctor, necesito operarme de la rodilla, me evalúa y me dice, efectivamente tienes que operarte de la rodilla, te puedo operar yo. ¿Y a cuánta gente ha operado de la rodilla? En sus años de experiencia. Bueno, a ver, yo tengo 15 años de experiencia operando, he operado más o menos a 200 personas de la rodilla y el 99% de los pacientes han quedado totalmente recuperados. Entre esos dos médicos, ¿a quién escogerían ustedes? Yo particularmente escogería al que operó a 200 personas y el 99% quedó bien. ¿Por qué? Porque esos son logros que evidentemente a mí me demuestran la capacidad que tiene ese doctor para generar resultados positivos. Cuando ustedes adquieren cualquier bien,
lo adquieren buscando que se acerque a ese objetivo que ustedes quieren obtener. De hecho, chicas, chicos, mis queridos participantes, la gran pregunta es, ¿cómo diferencio mis habilidades de las de otras personas, otros profesionales, y esas habilidades, qué resultados me han permitido alcanzar a lo largo del tiempo? Si es que yo quiero comprar, y esto es un clásico ejemplo, quien haya tenido sesiones conmigo, quien haya venido a mis webinars, este es un ejemplo clásico porque es un ejemplo muy sencillo de graficar. Ustedes necesitan comprar un celular y nosotros vendemos celulares. ¿Qué me preguntarían con respecto a ese celular que quieren comprar? Lo más probable es que me pregunten cuál es el procesador que tiene, qué tipo de cámara, cuál es la resolución de la pantalla, cuánto tiempo dura la batería, de qué material está hecha la batería, qué tipo de cargador utiliza. Acá evidentemente estoy poniendo este ejemplo que se asemeja mucho a un iPhone, pero puede que, por ejemplo, no sea un iPhone, es un celular marca MyDNA. Entonces, van a querer saber características del producto. Y yo les digo, bueno, este es un celular con el que van a poder llamar, van a poder recibir llamadas, van a poder conectarse a Internet, van a poder tomar fotos. Evidentemente, todos o casi todos me dirán, ya Mauricio, pero eso lo tiene cualquier otro celular. O sea, salvo que me quiera comprar un celular, un Nokia 1101 de principios del año 2000, que es un clásico porque no tiene ninguna de estas características. Pero si yo quiero un smartphone, eso que tú me estás diciendo lo tiene cualquier otro producto. Dime qué diferencia los celulares marca MyDNA. Ahí es distinto que yo les diga, tiene una pantalla con resolución, no sé, de 5000 a 1 de 30 megapíxeles. Tiene un procesador específico A7 producido por tal empresa. Tiene un tipo de cargador con conector C universal que vas a poder adaptarlo a cualquier hub al que quieras conectarlo. Tiene una pantalla que además se transparenta y te permite mirar a través del celular. Tiene una batería que te dura 500 horas sin que lo cargues si es que tuvieras una videollamada activa. Ahí yo estoy diferenciando las características del producto de cualquier otro celular. Del mismo modo, si es que yo quiero comprarme un auto, no les va a servir que alguien les diga, es un auto que tiene 4 ruedas, que consume combustible. Evidentemente el tipo de combustible sí puede ser un diferencial. No es lo mismo que utilice gas, a que utilice gasolina, a que utilice agua al caño, o que utilice, no sé, vino, ¿no? Entonces, cuando yo adquiero cualquier bien, siempre lo voy a adquirir buscando que me genere algún valor y ver cuál es el diferencial que tiene. El supermercado al que ustedes van a comprar, usualmente en un momento determinado van porque le queda más cerca, porque es más barato, porque la atención es mejor, porque hay menos gente, porque tiene productos de mayor calidad, por cualquier característica que les va a generar un valor determinado. Y de la misma manera, si nosotros salimos a vender nuestro perfil, tenemos que tener en cuenta qué me está diferenciando del resto de profesionales. Y para diferenciarnos, evidentemente, como yo les dije hace un rato, tenemos que hablar de competencias. Hay una metodología que se llama la metodología STAR. Algunos de ustedes puede que la conozcan. Es una metodología que utiliza usualmente recursos humanos, pero no es específica de recursos humanos, para evaluar habilidades. Se divide en 4 pasos: la situación, la tarea, la acción y el resultado. Antes de entrar con detalle aquí, cuando ustedes hayan ido a entrevistas o hayan vendido su perfil profesional o hayan tratado de convencer a alguien de que su perfil profesional vale la pena para un ascenso, para que les asignen determinados proyectos, para que les asignen determinadas responsabilidades, en lo que se han tenido que enfocar es, escógeme a mí, porque yo soy la persona más adecuada para ese rol que tú estás buscando. Y en ese caso han tenido que demostrar ciertas habilidades, ¿no? Yo tengo la capacidad de trabajar en equipo, yo tengo la capacidad para organizarme, yo tengo la capacidad para gestionar equipos multidisciplinarios. Y probablemente hayan competido con otras personas que hayan tenido capacidades determinadas. En este momento quiero que escojan cualquier habilidad, 1 o 2 habilidades que ustedes consideran que destacan dentro de su perfil. Les voy a dar unos 10-15 segundos para que piensen 1 o 2 habilidades, ¿bien? La que ustedes quieran. Entonces piensen, por ejemplo, a ver, yo soy bueno trabajando en equipo, yo soy bueno interactuando con personas,
yo soy bueno convenciendo a los demás. Escojan la característica que quieran. Les doy 10 segundos para que las piensen. Y ahora que más o menos tienen identificada esta característica, quiero que piensen en qué situaciones o alguna situación en la que esa habilidad que ustedes han destacado se ha puesto en práctica en algún contexto determinado y ha ayudado a conseguir algún resultado. Si se dan cuenta, han pensado primero en una característica, en una habilidad, pero para diferenciarla han tenido que aterrizarla a una situación concreta. Porque yo les puedo decir, yo soy una persona muy orientada a resultados. Perfecto. Pero ¿saben qué? Todos somos orientados a resultados. No en el mismo nivel, pero todos tenemos la capacidad para orientarnos a resultados. Desde no sé, a ver, un misionero que está llegando a una tierra nueva y necesita evangelizar a la persona, a la población, un futbolista, un abogado, hasta un ladrón es altamente orientado a resultados. Porque, a ver, cada uno dentro de los contextos y las características puntuales de nuestros países y de nuestras ciudades, en todas las ciudades hay cierto nivel de delincuencia. Los delincuentes de cada una de nuestras ciudades, díganme por favor si no son altamente orientados a resultados, y me refiero al delincuente de la calle, ¿eh? Son altamente orientados a resultados porque son muy creativos para pensar, ok, ¿cómo puedo hacer para robarle a la gente? En algún momento ¿cómo puedo hacer para los que son los pickpockets? Son altamente creativos porque dicen, ¿cómo puedo hacer para quitarle a la gente su pertenencia sin que la persona se dé cuenta? Entonces, evidentemente, se ponen a pensar en distintas estrategias. Y estas estrategias las ponen en práctica, algunas le funcionarán, algunas no. Las que no les funcionen, pues las dejarán de lado, y las que les funcionen, las utilizarán hasta que se popularizan y luego empiezan a pensar en otras opciones. Entonces, piensen ustedes, cualquier rol personal, profesional y tal, cuando tiene que conseguir un resultado determinado, utiliza ciertas otras habilidades para asegurarse que alcance ese resultado específico. Todos somos orientados a resultados, pero ojo, no es lo mismo llevar a cabo ciertas acciones para alcanzar el resultado que otras. Y les pongo un ejemplo concreto. Si yo les digo, imaginemos que estamos todos en la misma habitación, estamos presencialmente las 32 personas en la misma habitación. Y yo les digo, necesito que mañana a las 12 del día nos volvamos a juntar y cada uno de ustedes me traiga $100. Nos vamos y al día siguiente nos volvemos a juntar todos a las 12 y cada uno de ustedes, 31 participantes, me trae $100. Hasta ahí todos nos orientamos a resultados, evidentemente. Pero yo les pregunto a cada uno de ustedes qué hicieron para conseguir esos $100. Entonces uno me dice, saqué la plata del cajero y te traje los $100. Perfecto. Otro me dice, vendí algún objeto en mi casa y te traje los $100. Lo vendí por $100 y te los traje. Otro de pronto me dice, salí a la calle, asalté a una persona y le quité $100 y te traje esos $100. Todos nos orientamos a resultados, pero el valor de las acciones que llevaron a cabo para darme esos $100 no fue el mismo. De la misma manera, a veces conseguimos el resultado, pero exigimos en exceso al equipo y lo maltratamos. O no delegamos y nos cargamos con toda la responsabilidad y lo hago todo yo solo. Consigo el resultado, pero me terminé agotando. A veces me apoyo en mi equipo. A veces delego totalmente a mi equipo. Entonces, todos tenemos la capacidad de transmitir las habilidades, pero el cómo lo hagamos es lo que nos va a diferenciar. Todos aquí trabajamos en equipo, pero probablemente no todos, y de hecho no probablemente, no todos trabajamos en equipo de la misma manera. Dafne Ortiz tiene un estilo para trabajar en equipo que se puede diferenciar del de Daniel Lerner, del de Edgardo Laura, del de Estefanía Papi, del de Estivalis Cruz, y así cada uno de nosotros va a tener un estilo que va a diferenciar esa competencia. Eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen y en lo que piensen hoy día después del webinar. ¿Qué es lo que caracteriza mi estilo? Yo me oriento al resultado, perfecto. ¿Qué hago para alcanzar un resultado? Yo tengo capacidad para ejercer liderazgo, perfecto. ¿Qué estilo de liderazgo es el que utilizo? Porque de pronto, Isabela
va a tener un estilo de liderazgo, no sé, más participativo, en el que se encarga de que su equipo aporte las ideas, y eso le sirve. Pero de pronto, alguna otra persona, no sé, Freddy Montoya, tiene un estilo más autoritario, más vertical, porque dentro de su contexto eso le sirve. Ojo, todos tenemos habilidades desarrolladas y muchas veces lo que importa es que esas habilidades las apliquemos en la cultura organizacional adecuada. Si yo tengo un estilo muy participativo, muy bien, de que mi equipo, dentro de mi equipo escogemos la mejor opción de solución y tal, y nos tomamos el tiempo y hacemos lluvia de ideas, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo trabajo como bombero y mi estilo de liderazgo, de pronto tengo que ir a un incendio, llegamos al incendio, es, a ver muchachos, vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a dividirnos en equipos para ver cómo podríamos apagar este fuego? Eso no sirve en ese momento. En ese momento yo tengo que ser más directivo, más autoritario, porque tengo una crisis que resolver, que es un incendio que si no lo apago rápido, se va a propagar. Entonces, es importante tomar en cuenta que el estilo de mi competencia tiene que estar alineado con el contexto en el cual yo la tengo que poner en práctica. Bien, un estilo de trabajo en equipo más participativo, más de yo soy el conciliador, yo soy el que mantiene el status quo y se encarga que todo el equipo se mantenga balanceado, pero de pronto estoy en un contexto en el cual necesito innovar y exigir al equipo para que sea más creativo. Ese estilo de trabajo en equipo no va a servir ahí. Entonces, para que ustedes puedan ir identificando un poco mejor sus competencias, quiero que se apoyen en la metodología STAR, que es algo que sirve mucho porque es muy sencilla y muy fácil de poner en práctica. Son 4 tiempos: la situación, la tarea, la acción y el resultado. Entonces, la situación es que yo piense en qué contexto puse en práctica esa habilidad. Quiero que piensen en este momento alguna competencia, si quieren la que pensaron hace un momento. La de qué competencia destaca de mí, escojan una, solamente una en este momento. Piensen en qué contexto, una situación en la que puse en práctica esa habilidad. ¿Qué puesto estaba ocupando en ese momento? ¿En qué año fue? ¿En qué trabajo es que puse en práctica esa habilidad? Si ustedes dicen, no la estoy pensando en un trabajo, la estoy pensando cuando estaba llevando una maestría y de pronto estaba trabajando con mi equipo, no importa. O sea, piensen en qué contexto, un contexto laboral, un contexto académico, qué rol estaban desempeñando ustedes en ese momento. Y la pregunta que les ayuda, o las preguntas que les ayudan a identificar el contexto, el puesto o el año es, ¿cuándo puse en práctica esa habilidad? ¿Quiénes estaban involucrados en ese contexto en el que yo puse en práctica esa habilidad? Y luego vamos a decantar esa respuesta en 3 tiempos más, que son la tarea, la acción y el resultado. La tarea es, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el conflicto que se estaba generando? ¿Qué había que hacer o qué había que resolver en ese momento? Bien, ¿por qué había que resolver? Por ejemplo, ya solamente como para ayudar a los que todavía les está costando un poquito identificar la situación. A ver, cuando yo trabajé, esto es un ejemplo totalmente ficticio, cuando yo trabajé como jefe comercial hace unos 3 años, había un problema en el que un miembro de mi equipo no estaba rindiendo de la manera adecuada y estaba cometiendo muchos errores. Entonces, ahí está el contexto. El problema es que había un miembro de mi equipo que no estaba alcanzando los resultados esperados porque claramente estaba desconcentrado. ¿Qué tengo que resolver yo? Hacer que ese miembro de mi equipo vuelva a tener el desempeño, el rendimiento esperado. ¿Por qué? Porque no estábamos alcanzando las metas del equipo, ya que él estaba un poquito por detrás de lo esperado. La acción es qué competencias, qué conocimientos, qué habilidades puse en práctica. Esta es la parte más importante de la respuesta, porque aquí es donde se van a matizar nuestras habilidades. ¿Qué fue aquello que yo hice? ¿Por qué lo hice? Perdón, ¿para qué lo hice? ¿Bien? ¿Y cómo lo hice? Aquí, algo en lo que quiero que se enfoquen mucho y que tomen en cuenta es que probablemente para resolver este problema, esta tarea, yo no fui el único que lo hizo. Quizá mi equipo participó, quizá mi jefe participó, quizá alguien más participó. Pero yo me voy a enfocar en aquello que hice yo. Como le digo siempre a los usuarios. Esto es como que yo juego en un equipo y el equipo gana un partido. Yo no gané el partido solo, lo ganó el equipo. Pero yo quiero enfocar en el rol que desempeñé yo dentro de ese equipo para alcanzar esa victoria.
Entonces, ¿qué hice yo concretamente? A ver, yo me reuní con esta persona que estaba teniendo un desempeño un poco más bajo y primero le pregunté, le hice saber si era consciente de que su desempeño había disminuido. Esta persona me dijo que sí y le pregunté por qué creía que había disminuido. No fui con un enfoque cuestionador, no fui a juzgarlo, simplemente le dije, me importa saberlo para ver cómo te podemos ayudar para resolver la situación. Y esta persona, no sé, me contó que estaba teniendo muchos problemas familiares y que tenía muchos gastos porque, no sé, su hijo se había enfermado y eso le estaba distrayendo y no le permitía alcanzar el desempeño que sabía que podía tener. Entonces le pregunté, ¿cómo le gustaría que nosotros lo ayudáramos? Entonces me dijo que podríamos hacerle un préstamo o que incluso podría recibir algún tipo de consejería para ver cómo resolver este problema y quizá ponerlo en contacto con un asistente social. Perfecto. Entonces yo lo puse en contacto con un asistente social y gestioné con el área de finanzas un posible préstamo para esta persona. Eso es aquello que yo hice. Y el resultado es finalmente que logré. ¿Qué resultado alcancé que generó valor? Entonces, las preguntas que debo contestar son básicamente ¿qué conseguí? Si se dan cuenta, esto es pasar por un discurso en el que hablo de qué estaba pasando, que tenía que resolver, qué hice para resolverlo y qué obtuve. Aquí, ¿cómo estamos diferenciando nuestras competencias? Porque yo estoy hablando de, dentro de una situación, ¿qué participación tuve yo? ¿Qué diferenció lo que yo hice de lo que hicieron los demás? ¿Y cómo aporté a alcanzar un resultado? Aquí si yo simplemente dijera, era una situación en la que trabajamos en equipo y eso se resolvió, evidentemente no estoy respondiendo en el fondo nada, porque un entrevistador o un potencial cliente me va a preguntar, ¿y qué hiciste concretamente? ¿Por qué tu aporte ayudó? Ah, mira, yo lo que hice fue organicé un equipo y distribuí las tareas del equipo, asigné roles para ayudar a esta persona a resolver su problema. Perfecto, ahí yo estoy diferenciando mi competencia, porque estoy hablando de qué rol juego yo cuando trabajo en equipo. A ver, yo tenía un problema en el que le habíamos prometido a un cliente, no sé, seguíamos fabricando nuestros celulares marca MyDNA y de pronto habíamos tenido un problema con la producción. Entonces lo que hice fue armar un equipo y a este equipo lo lideré yo para resolver el problema de producción. Primero, asigné roles para que alguien identifique y diagnostique el problema en la producción. Luego, a otra persona le asigné el rol de gestor de calidad para ver qué era lo que tenía que mejorarse dentro de ese diagnóstico para poder generar nuevos celulares en un tiempo relativamente corto para poder cubrir con la producción que estaba faltando y que había salido mal. Entonces ahí yo estoy hablando de mi competencia de liderazgo y que cómo, utilizando esta capacidad de liderazgo, yo ayudé a resolver un problema. Hay que tomar en cuenta una cosa, por favor. Las competencias no son habilidades que están separadas unas de otras. De hecho, usualmente están muy entrelazadas. Si yo hablo de liderazgo y de mi capacidad de liderazgo, evidentemente la voy a tener que conectar porque está muy envuelta con comunicación, estilos de relacionamiento interpersonal, orientación a resultados. Yo no conozco a ningún líder que no alcance resultados, ¿no? Es un gran líder, lamentablemente jamás en su vida ha alcanzado un resultado positivo. No, un líder es alguien que alcanza resultados, que sabe comunicarse, que conecta con su equipo, que tiene una visión determinada. Entonces, cuando hablemos de competencias, no vamos a hablar solamente de una habilidad. Si yo quiero demostrar que soy un excelente negociador, sería muy raro que yo no tenga capacidad para comunicarme, no tenga capacidad para influir, no me lleve bien con otras personas, ¿no? Si yo necesito negociar, sentarme y negociar en este momento, no sé, a ver, con Francisco Vázquez, y yo alcanzo el resultado que yo quiero en mi negociación, es muy raro que yo de pronto sea una persona antipática, malagracia con Francisco, porque si no voy a hacer que Francisco no quiera negociar conmigo o sea mucho más hostil en su negociación. Entonces, cuando piensen en las habilidades que destacan de ustedes, se van a dar cuenta que no van a encontrar una ni dos solamente.
van a poder encontrar 4, 5, 6, 7, 10, 20 competencias. Evidentemente, si yo les pido ahorita que me identifiquen a 20 competencias que destaquen de ustedes, las primeras, pues 7, 8, 9, van a salir con un poco más de facilidad y el resto ya nos va a costar un poco más. Hay una gran diferencia entre hablar de competencias destacadas y hablar de fortalezas. A veces nos confundimos. Me piden fortalezas y me piden competencias destacadas. Hay elementos en común, evidentemente. Mis fortalezas son mis competencias destacadas. Pero yo no voy a tener como fortaleza todas las habilidades que manejo. Yo puedo destacar en mi capacidad para negociar, mi capacidad para relacionarme con la gente, mi capacidad para influir en los demás y mi capacidad para, no sé, generar buenos vínculos con las personas. Pero de pronto también puedo tener habilidad para orientarme al detalle. Sin embargo, mis fortalezas son aquellas competencias que tienen el nivel más alto. Todos, aquí todos, a nivel personal y profesional, tenemos una serie de habilidades que ponemos en práctica en todo momento. Solamente que hay algunas que destacan más porque las pongo en práctica en situaciones más exigidas y me permiten conseguir resultados. Esas son mis fortalezas. Y usualmente, pues, mis fortalezas serán unas 4, máximo 5 habilidades, pero no son las únicas que yo pongo en práctica. Hay otras que pongo en práctica, solamente que no las pongo con tanta frecuencia, pero también me sirven. No son fortalezas, pero son habilidades que tengo a mi disposición. No sé, a ver, mi habilidad para hablar inglés. No es que hable en inglés todo el día, no es una fortaleza, pero si necesitas en el mundo que hablen inglés, lo puedo hacer. Entonces, sepan diferenciar también esas fortalezas que ustedes tienen de otro conjunto de habilidades que tendrán en un nivel, pues, no será un nivel tan avanzado, pero igual es un nivel adecuado. Y la tarea que yo les dejaría ahora, que es una tarea para que ustedes pongan en práctica en el momento que quieran, es piensen cuáles son esas habilidades que destacan de su perfil y situaciones en las que esas habilidades se han puesto en práctica. O lo pueden invertir y pregúntense cuáles son los principales logros que yo he alcanzado a nivel personal, a nivel profesional, a nivel académico, y qué habilidades han tenido que poner en práctica para alcanzarlo. Esto es lo mismo que vemos aquí con la metodología STAR, solo que en vez de empezar por la situación, yo empiezo por el resultado. Piensen en este momento en algún resultado importante que hayan conseguido a nivel personal, a nivel profesional, a nivel académico. Piensen en el que quieran. Y luego pónganse a pensar qué habilidades tuve que poner en práctica para alcanzar ese resultado. Voy a poner un ejemplo muy rapidito, ficticio también. A ver, yo diseñé un plan de ventas hace 2 años que aumentó la facturación en 30% durante el verano del 2019, por ejemplo. Ok, ese ya es el resultado. Ahora, ¿qué habilidades puse en práctica para alcanzar eso? A ver, bueno, me puse creativo porque fue un plan que no se había puesto en práctica antes, fui innovador, tuve que trabajar mucho en equipo y convencer además a mi equipo de que ese era un proyecto en el que valía la pena. Y finalmente me tuve que orientar mucho al detalle. Perfecto, ahí yo ya saqué 4 habilidades producto de un resultado que alcancé. Si se dan cuenta, es lo mismo que les he preguntado hace un rato, pero al revés. En una me enfoco en cuáles son tus principales habilidades y qué logros has alcanzado, y aquí me enfoco en qué logros has alcanzado y qué habilidades pusimos en práctica. Es lo mismo, es lo que yo les decía hace un rato. Siempre en un proceso de selección, siempre, en un proceso de selección, ya sea porque me van a escoger a mí como para trabajar en un puesto como dependiente, o en un proceso de selección como estoy buscando un proveedor, estoy buscando un consultor, estoy buscando que me prestes tus servicios. Cualquier proceso o cualquier momento en que yo estoy vendiendo mi perfil para que me escojan, nos pueden hacer 1.000.000 de preguntas, pero la que nos van a hacer de todas maneras, lo que va a querer evaluar de todas maneras nuestro potencial cliente, nuestro potencial empleador es ¿qué habilidades tienes tú que se requieren para ese rol? ¿Y qué logros has alcanzado en el pasado poniendo en práctica esas habilidades? El ejemplo que le puse del médico es directamente eso. ¿Bien? ¿Qué habilidades tienes tú para operarme de la rodilla y qué resultados has alcanzado en el pasado operando a la gente de la rodilla? Ah, bueno, operé a 100 y 2 personas quedaron bien. Gracias, pero el ratio de tus logros es muy bajo.
no te voy a escoger porque hay otro médico que tuvo un 99% de resultados positivos cuando operó de la rodilla. Van a escoger al médico del 99%. Lo mismo pasa en procesos de selección o en búsqueda de venta de servicios. Y otro elemento que también quiero dejarle como elemento importante es que lo que me va a diferenciar a mí, evidentemente yo no voy a tener una habilidad que me diferencie absolutamente de otros profesionales. O sea, si yo soy creativo porque se me ocurren ideas mientras estoy haciendo yoga y son ideas muy relacionadas con, no sé, qué es lo que el cliente no espera pero que le puede solucionar un problema, no voy a ser el único que lo piense de esa manera. Hay otras personas, solamente que ya vamos a ser pocos los que tengamos esa habilidad de ser creativos de esa forma. Junto con otras competencias que también se vayan diferenciando, allí es donde yo genero esa diferenciación. Yo no tengo una sola habilidad que me destaque, pero claro, si yo junto una serie de habilidades que cada una se diferencia de una manera muy particular, ahí sí yo me estoy volviendo un elemento muy único y muy diferenciado. Es lo mismo que alguien de pronto me diga, Mauricio, yo sé hablar inglés a nivel fluido. Perfecto, eso ya nos diferencia de un montón de gente. Otra persona de pronto me dice, yo puedo hablar francés a un nivel fluido. Perfecto, esa persona ya se diferencia de una cantidad de gente, porque no todos hablamos francés. Pero ¿qué pasa si una persona me dice, yo hablo inglés y francés a nivel fluido? Ahí y esa persona ya se va a diferenciar todavía más, porque maneja dos idiomas en un nivel muy elevado. Y de pronto viene otra persona y me dice, yo hablo inglés, francés y neerlandés a nivel fluido. Ahí ya hay un mayor nivel de diferenciación. Y viene encima una cuarta persona y me dice, yo hablo inglés, francés, neerlandés y encima hablo suajili en nivel fluido. Pucha, esa persona ya, encontrar a dos personas que tengan ese conjunto de habilidades ya es mucho más complicado. Entonces, esa persona sí tiene un nivel de diferenciación y un valor profesional mucho más alto, porque es una piedra rara en el entorno profesional. Muy bien, entonces, habiendo hablado de todos estos temas, solamente quiero cerrar con algunas ideas importantes, con algunas preguntas que nos van a ayudar a identificar logros. Piensen ustedes cuáles han sido los objetivos de su puesto, ya sea del actual que tienen o de los últimos que han desempeñado, y cómo ustedes los han alcanzado o han ayudado a alcanzar. ¿Cómo han aportado a que su área alcance sus objetivos? Pueden pensar incluso cómo han aportado a que su empresa alcance sus objetivos. ¿Qué han hecho para que el trabajo en su área sea más eficiente? ¿Han hecho algo para que los procesos en su puesto de trabajo tomen menos tiempo o cuesten menos? ¿Cómo han aportado al ingreso de dinero en su área, sobre todo si tienen un perfil comercial? ¿Cómo han aportado al ahorro de dinero en su área, ya sea que tengan un perfil comercial o tengan un perfil de área de soporte? Obviamente un área de soporte no tiene como objetivo generar dinero, usualmente son los comerciales, pero un área de soporte tiene como misión gestionar los recursos que ya tiene la organización. ¿Han mejorado algún procedimiento o algún proceso en su área? ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, redefiní un proceso que antes tomaba 10 días y ahora toma 7 días. Perfecto, han reducido en 30% el tiempo. Eso es un logro. Sí, hicimos una redistribución de los roles y antes nos tomaba una semana cumplir con un objetivo y ahora nos toma 3 días. Perfecto, entonces se ha reducido en 4 días el tiempo invertido. Ahora hay más tiempo para hacer más cosas. Piensen en todo eso que ustedes han logrado en su puesto de trabajo actual o en los anteriores, porque cuando tengan bien identificados sus logros, van a poder pensar qué habilidades puse en práctica. Y ese conjunto de habilidades, ¿qué rol jugué yo para alcanzar esos resultados? Eso es lo que nos va a diferenciar y eso es lo que cuando ustedes se lo transmiten a un potencial cliente o a un potencial empleador en una entrevista y tal, nos diferencia de cualquier otro profesional con el cual estemos compitiendo. Aunque no lo crean, hay gente que en las entrevistas, y se los digo porque yo he trabajado 10 años como headhunter, y llega el candidato o la candidata, cuéntame habilidades que destaque. Bueno, yo soy responsable, tengo capacidad de liderazgo,
Les cuento un secreto. Si ustedes ocupan una posición de gestión en la que tienen gente bajo su responsabilidad, el decir que tienen capacidad de liderazgo no los diferencia en lo más mínimo, porque es evidente que tienen capacidad de liderazgo. Un gerente de primera línea que me diga, ¿tengo la capacidad para liderar? Por supuesto, si no, no estarías ocupando el puesto que tienes. Es como que me digan, ¿tengo la capacidad para leer? Un financiero que me diga, tengo la capacidad para entender información financiera de la empresa. Por supuesto que la tienes. Si no, no alcanzarías ese puesto. Lo que quiero saber es cómo haces para diferenciarte. ¿Cómo interpretas la información financiera? ¿Qué haces con esa información financiera? Si ejerces liderazgo, ¿qué haces para que tu equipo alcance los resultados? ¿Qué haces para que tu equipo mantenga un desempeño adecuado? ¿Qué haces para que el equipo compre esos proyectos que tú le estás proponiendo? Eso es lo que realmente nos va a diferenciar. Un gerente general que me diga, yo tengo la capacidad para entender cómo se gestiona una empresa, bueno, claro, lo que quiero saber es qué haces con esa información y qué resultados has alcanzado gestionando tu empresa. Ah, bueno, no, bueno, asumí el puesto hace 5 años y estamos ahora en bancarrota. Es un resultado muy distinto de decir, asumí el puesto hace 5 años y en este momento hemos triplicado la facturación y el EBITDA ha crecido en 10 puntos porcentuales. Esos son resultados que nos van a diferenciar. Muy bien. Entonces, hemos llegado al tiempo perfecto, 10:51, aquí, hora de Lima. Cuéntenme, por favor, dudas, preguntas, consultas, algo que no quede claro, algo sobre lo que quieran que profundice. Excelente, Mau. Muchísimas gracias por todo Listo, lo que Lu, nos has gracias a ti. ido comentando. Bien, entonces A abrimos ver, este espacio para preguntas, consultas que tengan, bueno, para aprovechar que lo tenemos a Mauricio, para asesorarlos en este tema que es tan importante y que forma parte, una parte crucial de la estrategia que tenemos a la hora de buscar trabajo, ¿no? Entonces, bueno, invitarlos a que nos puedan escribir las preguntas que tengan, las vamos leyendo y Mauricio los va asesorando en esto que van necesitando. Lu, Bien, tenemos pregunta de Mónica. Dice, gracias Mauricio por tus aportes. Mi pregunta va orientada a cuándo la edad es una limitante. es una muy buena pregunta, Mónica. La verdad es que la edad no debería ser una limitante. O sea, más que la edad, la limitante podría ser los años de experiencia, el nivel de conocimiento o de detalle que yo tengo con respecto a algún tema. Pero yo puedo tener a alguien de 30 años que sea un experto en soluciones tecnológicas, por ejemplo, compitiendo con una persona de 50 años que no tenga idea o que tenga muy pocas nociones de soluciones tecnológicas. Pero ahí no es la edad la que debería ser un discriminante, o sea, discriminante no en el mal sentido, sino un elemento diferenciador para ver quién se acerca más al rol que busco. A diferencia de si yo tengo una persona de 50 años que es experta en soluciones tecnológicas contra una persona de 30 años que no tiene tanto nivel de experiencia viendo soluciones. Ahí el diferencial debería ser el nivel de detalle que uno tiene con respecto a un tema, pero no la edad. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque sí lo noto en clientes, en usuarios, en conocidos, que me dicen después de los 40, muchas veces ya ni siquiera se considera el perfil porque no se considera. Y eso en realidad es para mí una tara de las organizaciones, no de los candidatos. Hay candidatos muy buenos que pueden tener 20, 30, 40, 50, 60 años y que simplemente por tener una edad ya no se les está considerando. Es como que se diga, no sé, a ver, las personas que midan más de 1,82 no van a ser consideradas en este proceso de selección. Bueno, ¿y por qué tener más o menos de 1,82 m puede ser un elemento diferenciador? Entonces, la edad, si podría ser un inconveniente, lo que yo recomiendo es tratar de no mencionar o de no poner, por ejemplo, en elementos como el currículum, la edad para ver si es que eso puede evitar el que no pasemos a una siguiente etapa. O sea, si yo no tengo el perfil de un puesto, porque no lo tengo, perfecto.
pero que me evalúen primero y digan, no, no tienes el perfil, pues no tienes el conocimiento que buscamos. Y que no vean, ah, no, es que esta persona tiene más de 40 años o más de 50 o el tiempo que sea, y por eso no la vamos a considerar. Hay que tratar de combatir eso en las organizaciones. Lamentablemente, es decisión de la organización ver si contrata a alguien o no por ciertas características, pero deberíamos cuestionarlo un poquito más. Es lo que yo desde mi perspectiva como Mauricio Gutiérrez les sugiero. Lu, antes de pasar a la siguiente pregunta, solamente hay una que hizo Pedro Rudolph, al principio a las 10:05, que Pedro, no quiero que se me quede sin responder. La competencia destacada dependerá de la posición, bien, a la que aspiremos y al rol profesional. Sí, porque evidentemente yo puedo ser un estudiante de primer ciclo de universidad y tener capacidad para trabajar en equipo, pero no es lo mismo que ser un gerente general y tener la capacidad para trabajar en equipo. Entonces, las competencias también tienen niveles. Si ustedes buscan información, por ejemplo, hay diccionarios de competencias de Marta Ale, que Marta Ales además es una eminencia en estos temas, que segmenta en niveles las competencias y las habilidades. No es lo mismo un becario que tiene capacidad creativa, igual que un creativo en una agencia publicitaria. Entonces, nosotros también tenemos que saber transmitir e identificar el nivel de competencia que tenemos. Esto no es una fórmula ni es un criterio universal. Yo al final puedo definir 4 niveles de competencia de trabajo en equipo de acuerdo a lo que mi organización necesita, que puede ser distinto a la organización que tiene Luciana o la que tiene Isabela. Pero acá lo importante es entender cómo para el rol profesional que yo quiero desempeñar, en qué medida mi competencia ayuda a conseguir esos resultados. Porque un becario, un practicante de marketing, no va a tener una mirada igual, ni va a necesitar una competencia tan elevada para el objetivo que se le plantee. Sin embargo, un gerente corporativo de marketing sí necesita tener una competencia mucho más desarrollada porque necesita conseguir resultados más complejos. Muy bien, eso para no dejar la pregunta de Pedro en el aire. ¿Qué otras preguntas, Luz, por favor? Excelente, Mau. Muchas gracias por retomar la pregunta de Pedro. Y tenemos otra pregunta de Paul que dice, si bien es importante precisar estos casos en una entrevista, ¿qué tan útil es ir a tanto detalle? O mejor consulta, ¿cuánto detalle se debe transmitir en estos temas? ¿Y qué pasa si el entrevistador se va a otro tema? ¿Es necesario regresar al punto? Aquí depende mucho en realidad del estilo del entrevistador. Van a haber entrevistadores más detallistas, más incisivos, que van a querer desmenuzar la pregunta. Ahí sí tenemos que tener la capacidad para ir al mismo nivel que el entrevistador nos está preguntando. Por eso es que yo siempre le recomiendo a la gente, desmenuza en tu cabeza la información de tu competencia y anda dando el nivel de detalle que el entrevistador te pida. Si el entrevistador solamente hace un sobrevuelo de la competencia y te pregunta un par de cosas generales, perfecto, no es necesario detallar más, porque al final uno tiene que bailar al ritmo que le pone el entrevistador. Si el entrevistador es más incisivo y necesita más detalle, yo ya tengo esa información para dársela. Pero lo peor que nos puede pasar es que nosotros tenemos la información muy general en la cabeza y el entrevistador nos empieza a pedir detalle. Entonces ahí es, uy, porque voy a tener que empezar a elaborar recién allí mi respuesta. Mejor es que yo ya tenga la información previa. Con eso, dinos por favor si contesté la pregunta. Siguiente, Lu. Bien, perfecto. Tenemos 2 preguntas que están muy relacionadas, que tienen que ver con identificar, cómo hacer para identificar los logros, para diferenciarse cuando todavía no tenemos experiencia profesional. Recién estamos terminando con nuestra carrera, estamos en búsqueda de trabajo. ¿Cómo entonces logramos destacar nuestras habilidades, nuestras competencias sin tener esa experiencia previa? Esa pregunta me gusta mucho porque de hecho es todo un reto para quienes no tienen experiencia laboral. Y allí tenemos 2 opciones. Una es, puede que no tenga experiencia laboral en mi carrera o en mi sector profesional, pero sí haya tenido alguna experiencia laboral previa en algún otro trabajo de estos que a veces hacemos cuando somos universitarios que no tienen nada que ver, ¿no? No sé, trabajé en Starbucks, trabajé en la tienda de un amigo vendiendo algún producto,
trabajé en la universidad como voluntario y tal. Esos igual son trabajos porque son responsabilidades que nos asignan y que tenemos que cumplir. Entonces, tomen cualquier otra experiencia en la cual hayan tenido alguna responsabilidad y qué hicieron para cumplir con esos objetivos. A veces hacer voluntariado, si tengo experiencia de voluntariado, sirve. Si no tenemos ninguna experiencia, no, Mauricio, yo no he trabajado en ningún lado, no he hecho voluntariado, en realidad no tengo ningún tipo de experiencia laboral, mi única experiencia es la académica, entonces esa experiencia académica es finalmente a lo que yo me puedo remitir. Porque de hecho, cuando nosotros somos estudiantes, ¿tenemos una responsabilidad? Sí, claro, tenemos que pasar los cursos para alcanzar, finalmente para graduarnos. Para pasar cada uno de los cursos, yo tengo que poner en práctica una serie de habilidades. Tengo que organizarme, tengo que orientarme a resultados, tengo que orientarme al detalle, tengo que ser metódico, etc. Utilicen esos ejemplos si es que no tenemos experiencia laboral. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores resultados que hemos alcanzado? Aquellos cursos en los cuales tuve las notas más altas. O que de pronto estaba a punto de jalar, de reprobar, de no pasar un curso, una materia, ¿qué hice para pasarlo, para alcanzar ese resultado? Ese es el mejor ejemplo que te puedo dar en caso de que no haya experiencia laboral técnica. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas más, sin embargo, estamos muy justos de tiempos ya. Si te parece, Mauricio, vemos una pregunta más antes de cerrar. Sí, y de hecho, las personas que tengan otras preguntas, si quieres, Lu, se les puede dar un correo o una conexión a LinkedIn para que no se queden sin la pregunta respondida, que me parece importante. Excelente, muchas gracias, Mau. Bien, entonces cerramos con la última pregunta que hace referencia a cómo manejar o resolver el tema de oportunidades o debilidades, ¿no? Hemos estado hablando de cómo destacar nuestras competencias más fuertes o más desarrolladas o que pide el puesto, pero claro, ¿cómo manejamos esta parte de oportunidades o debilidades? Y también nos pregunta Dafne si podés recordarnos el nombre del libro de competencias que mencionaste. El libro de competencias es el Diccionario de Competencias de Marta Ale. Ales, es A-L-L-S, se lo voy a poner en el chat. En realidad Marta Ales tiene muchos diccionarios de competencias, no solamente ha sacado uno. Busquen en realidad el que quieran. Esta información de hecho se encuentra con mucha facilidad en internet y de hecho yo tengo una copia, entonces les puedo enviar una copia si quieren. Es un documento de 250 hojas, no se estresen porque como todo diccionario no tienen que leérselo todo. Es de consulta, entonces yo quiero saber, a ver, yo quiero demostrar cómo trabajo en equipo. Busco las competencias de trabajo en equipo y están divididas en conductas. Entonces, esta conducta es una conducta que yo suelo poner en práctica. Entonces ya voy a diferenciar mucho mejor mi nivel de competencia. Y respondiendo a la pregunta de oportunidades de mejora, lo que pasa es que oportunidades de mejora es un tema periférico a trabajar competencias y tal. Las oportunidades de mejora son aquello que yo tendría que modificar de mi perfil, de mi conducta, de mi desempeño, para alcanzar los resultados que quiero. A mí no me gusta cuando se enfocan las oportunidades de mejora como debilidades, porque en el fondo no sirve que evalúen nuestras debilidades. O sea, Lu, ¿cuál es tu mayor debilidad? ¿Cómo eso me ayuda a definir si es que Lu tiene el perfil que yo estoy buscando? En cambio, si yo le pregunto, Lu, ¿qué crees que todavía puedes mejorar de tu perfil para alcanzar tus resultados? Eso es muy distinto. Entonces, cuando les hablen de oportunidades de mejora, ustedes enfóquense en decirle al entrevistador y tal, ¿qué es aquello que ustedes todavía pueden mejorar de su perfil? Que no es algo que no saben hacer, no es algo que hagan mal, es algo que todavía puede mejorar de nivel para alcanzar sus resultados. Y otra cosa, así rapidito, las oportunidades de mejora dependen mucho del contexto. O sea, hay contextos en los cuales eso que yo hago me sirve. No sé, a ver, yo debería ser más flexible ante las opiniones de los demás. Hay momentos en los cuales no ser flexible ante las opiniones de los demás me sirve. Eso no es una oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora surge cuando yo digo, caray, en esta situación sí debía haber sido un poco más flexible ante la opinión de los demás, porque esa opinión me hubiera servido más. Entonces, piensen ustedes
en qué momentos quisieran modificar aspectos de su perfil y por qué, y esas son las oportunidades, y así planteenlo en una entrevista. Esta es una respuesta muy general porque es un tema que da para mucho más profundidad, pero ya será motivo de otro webinar en todo caso, porque sí se podría trabajar durante, o sea, con más detalle, pero es una idea como para que tengan algo de qué agarrarse si quieren elaborar sus oportunidades. Muy bien, Lu. Excelente, Mau. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, por todo lo que nos has ido compartiendo. Siempre es un placer escucharte, aprender, teniendo en cuenta tu conocimiento, tu experiencia, es súper valioso. Así que muchísimas gracias, Mau. Muchas gracias a todos, a quienes nos han acompañado hoy, por formar parte de este evento, por acercarse, por confiar en MyDNA. Por sus preguntas que también nos ayudan a ver cómo podemos acercarles herramientas en este proceso tan importante de búsqueda laboral. Los invitamos a que ingresen a nuestra plataforma, tenemos la prueba gratuita para que puedan acceder a todo nuestro contenido, a nuestro programa digital, tenemos listado de headhunters, de reclutadores, modelos de correos, tenemos mucho contenido que creemos que puede resultar de gran ayuda para el objetivo que tienen en este momento. Les dejé por el chat nuestro mail de contacto para que puedan acercarnos cualquier pregunta que tengan, y bueno, estamos organizando estos webinars de manera mensual para acercarles diferente contenido y asesoramiento que los apoye en su búsqueda, así que ojalá podamos verlos también en esta próxima instancia. Les deseamos un muy lindo día, gracias de nuevo por acompañarnos y muchos éxitos en su búsqueda.